Estamos recordando a Stefan Zweig, nacido en un día como hoy en el año de 1881. Y que fue una persona clave en el desarrollo intelectual de las dos entreguerras. Stefan Zweig es uno de los grandes pensadores, de los grandes escritores, de los grandes novelistas, inclusive de narraciones muy cortas como La carta a una desconocida, que es una cosa preciosa, Amok. Es un novelista de unas características muy importantes. Nunca se supo finalmente por qué se suicidó. Algún día, dolido por lo que se venía, que era nada menos que la Segunda Guerra Mundial, que él había podido anticipar y de la que se había dado cuenta perfectamente del horror que se venía encima, resolvió dejar sus campos de la Europa para ir a refugiarse en el Brasil. Y en el Brasil tuvo una producción literaria importante y finalmente, sin que se sepa por qué, se suicidó Stefan Zweig, uno de los grandes escritores del siglo XX. Y Stefan Zweig se especializó en una disciplina que ha sido después motivo del interés de algunas otras personas, pero que nadie ha superado a la trilogía de grandes escritores de biografías de las entreguerras, más o menos de la misma época, de Émile Ludwig, de André Maurois y de Stefan Zweig. Stefan Zweig produjo varias biografías, no fue tan prolífico en eso como Émile Ludwig, pero solamente la biografía de Fouché le daría un espacio entre los grandes escritores de la historia más o menos contemporánea, el Fouché. Pero es que además del Fouché, tiene biografías tan famosas como la biografía de María Antonieta, uno de los tratamientos más delicados de esa princesa que llega a los 14 años para hacerse reina en Francia y que tiene que vivir y desarrollarse en los tiempos previos a la Revolución Francesa y después recibir el impacto de la Revolución y marchar a la guillotina. Una bella mujer, muy frívola dicen algunos, pero que supo morir como una reina. Esa María Antonieta es una de las grandes obras de Fouché, que tendría en la trilogía de sus grandes producciones biográficas el Erasmo, el Fouché y María Antonieta. Nos parece a nosotros que esa sería su grande producción en la materia. El Fouché es sencillamente colosal. Lo llama también el genio tenebroso, Fouché. ¿Cómo es posible que un hombre, sea lo que sea, partiendo de su vida previa a la revolución, salte a ser jacobino, se convierta en uno de los que piden y obtienen la cabeza del rey Luis XVI, lo asesinan, pero después se vuelve nada menos que el hombre de confianza de Napoleón, y el hombre de confianza de Luis XVIII, y Napoleón después, cuando regresa de la isla de Elba, no lo manda a matar, y Fouché puede terminar después en una especie de exilio dorado. Esa es la biografía por excelencia de Stefan Zweig. La de Erasmo es una maravilla. Erasmo, ese personaje que también logra sobrevivir en medio de las guerras de religión, sin tomar partido, haciéndose admirar por todos y sin romper definitivamente con ninguno de los que le hubieran podido cortar la cabeza, como hicieron con Tomás Moro, su íntimo amigo y su compañero en la lucha por las humanidades de la época, Juan Luis Vives, Erasmo, Tomás Moro, los grandes humanistas de aquel siglo. Pues de eso se ocupa Stefan Zweig, y de qué manera. María Antonieta, Fouché, Erasmo de Rotterdam, las tres grandes obras. Pero es que hay otras sencillamente colosales, por ejemplo, cuando resuelve escribir sobre los tres maestros y le dedica unos espacios a Balzac, Dickens y a Dostoyevsky. Los tres grandes maestros contemporáneos, Balzac, el gran genio
de la novela francesa, Dickens, el gran genio de la novela inglesa, y Dostoyevsky, el gran genio de la dictadura rusa. Ahí estaría comprendido todo el genio de la literatura. Le quedaba Tolstoy y le dedica después un trabajo a Tolstoy. Definitivamente, Stefan Zweig es uno de los escritores más apasionantes de comienzos del siglo XX y de las entreguerras, de los hombres más perspicaces, de los escritores más maravillosos tanto en novela como en ensayo, como en biografías, como en estudio de estos inmensos personajes. Si ustedes quieren saber a fondo, tener un juicio crítico a fondo sobre los tres grandes novelistas de su tiempo, Balzac, Dickens y Dostoyevsky, un juicio crítico sobre Tolstoy y una visión sobre esos personajes fabulosos, sobre Erasmo, sobre Fouché y sobre María Antonieta, no vacilen. Stefan Zweig es el maestro, junto con sus grandes novelas y unas grandes novelas que hicieron época. La piedad peligrosa, por ejemplo, Las sendas equívocas, El jugador de ajedrez, Una carta, El candelabro enterrado, Amok, 24 horas de la vida de una mujer que a juicio de muchos es la obra cumbre de Stefan Zweig en ese terreno del pensamiento puro llevado a la novela. En un día como hoy nació el que se suicidaría por allá por los años 39, no tengo en este momento la fecha exacta de su suicidio, en el Brasil, Stefan Zweig, uno de los grandes del pensamiento del siglo XX.